Y esto para mí siempre fue un ánimo de prepararme bien y de hacer, bueno, con la ayuda de Dios, lo mejor que podía hacer, simplemente para, bueno, en primer lugar no defraudar a los que vienen de carne y hueso, pero luego tampoco los ángeles que se toman la molestia de estar, para que ellos también puedan disfrutarlo. Bueno, nos toca en nuestra exposición del Evangelio de San Marcos hoy un pasaje que marca un inciso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos hoy con el capítulo 10 y luego lo que vamos a leer enseguida son los versículos 1 al 12. Bueno, es el pasaje donde Jesús enseña sobre el tema del divorcio y, bueno, no solamente de este ángulo, desde este punto de vista, digamos, algo negativo, que siempre es el divorcio, sino también habla de cosas que son muy importantes en cuanto al matrimonio, así que va a ser un pasaje bastante interesante. Y dije que esto marca un inciso en el ministerio de Jesús porque hasta el momento en el Evangelio de Marcos le hemos visto prácticamente llevando a cabo su ministerio en lo que es Galilea, o sea, toda la zona que estaría alrededor del mar de Galilea. Y ahora dice aquí el texto que él se levantó y se fue a la región de Judea. Bueno, de hecho, luego se habla del otro lado del Jordán. Estamos hablando de una zona que en aquel entonces se llamaba Perea, que hoy por hoy pues pertenece a Jordania y que administrativamente, aunque era en el otro lado del río Jordán, pertenecía a la jurisdicción del rey Herodes Antipas, o sea, el rey que en su momento pues tenía un enfrentamiento con Juan el Bautista. Y esto, digamos, forma el fondo de esa historia, porque claro, sabemos que de esa historia podríamos decir que Juan salió pues una cabeza más baja. Quiere decir que le cortaron la cabeza precisamente porque él se había atrevido a criticar al rey, porque vivía en una situación de adulterio. Y precisamente al estar en su jurisdicción todavía en Perea, los judíos que salen, en ese caso, bueno, vamos a ver que son los fariseos, pues quieren ponerle una trampa. Y al estar en la jurisdicción de Herodes, pues ellos esperaban que tal vez a Jesús le sucedería pues algo por el estilo, lo que sucedió a Juan un par de meses antes. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Dice aquí la palabra de Dios: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Bueno, dicho sea de paso, aquí tenemos uno de los muy pocos errores ortográficos en la Reina Valera. No es Judea y la otro lado, sino Judea y al otro lado del Jordán. Bueno, yo no sé cómo sale en nuestras Biblias, pero en las ediciones más antiguas pues hay ese pequeño error ortográfico. Y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Señor nuestro Dios, pedimos que tú bendigas la lectura de esta palabra en nosotros y que esa palabra nos sea de bendición y de edificación. Amén. Pues esto forma el trasfondo de lo que vamos a considerar en esta mañana, el tema del matrimonio y también el tema de lo que es el divorcio. Bueno, en España, como sabéis, la situación en los últimos 15, 20, 25 años ha cambiado dramáticamente. Mi esposa y yo llegamos a este país en el año 86 y en aquel entonces todavía en España, bueno, fue considerado uno de los países con más bajo incidencia, digamos, de divorcios, y esto ahora ha cambiado completamente. Ahora, bueno, no voy a entrar muchos en esto porque lo sabéis mejor que yo, como es la legislación actual. De todos modos, lo que son los divorcios se han disparado. Y bueno, si sirve para algo, podría añadir solamente lo que he vivido la semana pasada al enterarme de que dos de mis vecinos, donde vivimos, digamos, más cercanos, se han divorciado, curiosamente, en la misma semana. Yo no sé si esto en julio es más fácil que en otros meses, pero así fue. Y si voy casa por casa, en esa zona donde estamos, bueno, es difícil hacer estadísticas, pero yo diría de las 80 familias que viven allí, pues por lo menos de los que sepamos, aproximadamente un tercio en estos 16 años que llevamos ahí ya no están juntos. Y también nos damos cuenta que esa tendencia pues no automáticamente para aquí donde hay la puerta de una iglesia. Es un problema que no solamente tenemos en términos generales en nuestra sociedad, sino también es algo que lo vemos en una medida cada vez mayor en nuestras iglesias. Y obviamente creo que es importante simplemente saber qué es lo que la Biblia, qué es lo que Jesús acerca de ese tema enseña. Uno se puede sorprender porque uno piensa que esto tal vez no era un problema tan importante en los tiempos de Jesús, y no es así. Había dos escuelas de rabinos, bueno, para hablar de los judíos concretamente, bueno, uno que se llama el rabino Shammai, pues él era en ese sentido muy estricto, en ese sentido en cuanto al divorcio. Dijo, bueno, el divorcio no se hace a la ligera y tiene que haber un caso muy grave, por ejemplo un caso de adulterio, para que un divorcio sea lícito. Había otra escuela, y esto eran contemporáneos prácticamente de Jesús, que era el famoso rabino Hillel. Y él lo veía de una forma pues mucho más liberal, por lo menos desde el punto de vista del hombre, porque claro, la mujer no tenía ese derecho. Entonces, para él prácticamente todo era lícito. O sea, empezando del adulterio, pero también, por ejemplo, si a la mujer se le quemaba la comida y el hombre pues ya estaba cabreado porque tenía un mal día, pues podría divorciarla simplemente por esto. Y el rabino Hillel pues dijo que esto es perfectamente lícito, sin ningún tipo de problemas. Entonces, quiero decir con esto que nos damos cuenta que ya en la sociedad donde habla Jesús a esa gente, el divorcio no era algo que era desconocido, o sea, era algo bastante frecuente. Y ya no digo en otras culturas, como por ejemplo en la cultura griega o en la cultura romana. Estamos hablando del Imperio Romano, donde esto era el orden del día, y era mucho más fácil todavía. De hecho, incluso en el contexto griego,
no solamente el hombre, sino también la mujer podía pedir el divorcio. O sea, hay mucha historia detrás de esa pregunta. Ahora, el texto aquí dice, levantándose de allí, quiere decir de Galilea, él vino a la región de Judea. Bueno, había varias maneras, digamos, de viajar hacia el sur. Pero en ciertas ocasiones lo que él hizo, él iba en contra de la costumbre de su tiempo, por las tierras de Samaria y por los montes de Judea, cosa que ningún judío normalmente hubiese hecho, porque allí vivieron los samaritanos y fueron considerados como gente inmunda. Entonces esto, por ejemplo, lo vemos en Juan capítulo 4, cuando él se encuentra con la mujer en Siquem. En esa ocasión él tomaba ese camino. Pero en esa ocasión, y es la última vez que Jesús iba a tomar ese camino hacia el sur, porque ya estamos hablando de su último año de ministerio, estamos hablando pues del mes de marzo aproximadamente, y Jesús tenía previsto acudir a Jerusalén como era su costumbre para la fiesta de la Pascua, que era una fiesta donde los hombres mayores de 20 años obligatoriamente tenían que acudir a Jerusalén, y Jesús cumplió con ese mandamiento. Pero esta vez él no cogió el camino a través de Samaria, sino esta vez él cogió el camino que era el camino normal, y era cruzar el río Jordán, posiblemente un poco más al sur del mar de Galilea, irse al otro lado y luego bajar por allí. Bueno, lo que hoy por hoy es territorio jordano, lo que dije antes, en aquel entonces pertenecía a la tetrarquía de Herodes Antipas. Entonces él era el rey sobre esa zona. Y como era la costumbre de Jesús, también aquí leemos que en esa ocasión también su intención no era llegar a Jerusalén, digamos, cuanto antes, sino él aprovechó la posibilidad también de enseñar a la gente que le quería escuchar. Es lo que dice ese texto. De nuevo les enseñaba como solía. Para la gente, escuchar a Jesús era de su buen agrado. Ellos le buscaban en todos los sitios, y daba igual si era en esa zona de Perea, o si era en Galilea, o si era en Judea, siempre había gente que quería escucharle. Sin embargo, aquí entre la multitud también se mezclan personas que no tienen las intenciones de aprender, sino todo lo contrario. Eran en ese caso los fariseos. Dice en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Pues obviamente uno puede pensar que es una pregunta importante y por lo tanto no hay ninguna maldad en ello. Sin embargo, el evangelista Marcos añade aquí esa pequeña frase para tentarle. Y esto es muy importante porque nos pone un poco en el contexto de una pregunta muy importante, por ejemplo, el tema de la tentación. Y se dice en la Biblia, por ejemplo, que Dios no tienta a nadie, pero luego en otras ocasiones pues leemos, por ejemplo, cuando oremos en el Padre Nuestro, que Dios no nos lleva a la tentación. Entonces para mucha gente parece que es algo contradictorio. Y aquí también, bueno, tenemos este pequeño comentario. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy, como sabéis, soy profesor en un seminario y pues hay momentos cuando tocan exámenes, ¿vale? Y esto no suele ser el momento más feliz para los estudiantes, pero hay que hacerlo porque hay que de alguna manera medir lo que han aprendido. Entonces, por regla general, un profesor, por lo menos yo lo hago así, estoy seguro mis compañeros también, pues pones el examen y partes del hecho de que un estudiante normal y corriente pues aprende lo que tendría que aprender,
Y por lo tanto, pues puede sacar una buena nota sin hacer cosas imposibles. Lógicamente tiene que estudiar, pero luego el resultado normal sería la aprobación. Entonces, puede también que haya la situación, y yo, bueno, no hablo ahora de nuestro seminario, sino vuelvo al tiempo cuando yo era estudiante, donde uno a veces tenía la impresión que al profe le importaba un bledo si los estudiantes aprobasen o no. Peor todavía, porque en algunos casos uno tenía la intención de que lo único que el profe pues quería era hundirte y solamente aprovechaba la ocasión para hacerlo. Bueno, me imagino que podéis más o menos entender el tema. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes poner una prueba, puedes poner un examen, digamos, con dos intenciones. La primera intención, digamos, sería la didáctica, la normal. Le das al estudiante la ocasión de demostrar lo que ha aprendido, ¿vale? Y cuando saca una buena nota, bueno, ahí está todo el honor para el estudiante. Ahora, por supuesto, uno puede poner un examen que para el estudiante es prácticamente imposible resolverlo. Y se puede hacer, y bueno, se hace, me imagino que no en la mayoría de los casos, pero se hace perfectamente con la única intención de dañar al estudiante, porque tal vez me cae mal o lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algo por el estilo. Quiere decir que los fariseos le ponen una pregunta, pero no porque tienen interés en saber qué es lo que quiere Dios en cuanto a esto, sino le quieren hundir. Quieren que él fracase, que él falle, digamos, ese test. Y lo dije antes, hubiese sido muy fácil meter la pata. Por ejemplo, aprendíamos que había dos escuelas, pues unos más liberales y otros más estrictos en cuanto al divorcio. Entonces, claro, decantándose por los unos o por los otros, pues automáticamente perdería una parte de la audiencia. O incluso, dependiendo, por ejemplo, llamando al divorcio, o en ciertos casos, por lo menos adulterio, pues podría haber tenido un problema con el jefe del país mismo, con Herodes, que ya, pues ese tema para él ya era un paño rojo, como lo hemos visto en la historia de Juan el Bautista. O sea, había trampas por todos lados, era un terreno minado. Y prácticamente a Jesús, a primera vista, podría haber respondido cualquier cosa y siempre alguien podría haber cogido y dicho, mira, esto es lo que él ha dicho, y este quiere ser el Mesías. Ahora, Jesús, al darse cuenta, obviamente, de sus intenciones, les responde, como lo hace tantas veces, con una pregunta. Él no da la respuesta inmediatamente, y si estudiáis un poco, y vamos a tener más ocasiones en el futuro, porque viene el famoso día de las preguntas, el capítulo 12 de Marcos, donde le ponen una pregunta tras otra, pues muchas veces su respuesta es una pregunta. Y esa pregunta muchas veces pues ya pone de manifiesto la intención de aquellos que le preguntan. Y la respuesta es, a esa pregunta, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Él responde, ¿qué os mandó Moisés? Es muy interesante que Jesús de entrada no dice, yo os voy a decir lo que hay que hacer, sino él dice, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre el tema? Entonces, realmente, el pasaje a la cual él se refiere tenemos en el libro de Deuteronomio, y vamos a leerla un momento, para que tengamos las cosas un poco en su contexto. Es Deuteronomio en el capítulo 24, Deuteronomio 24, es el pasaje al cual él se refiere cuando dice que os mandó Moisés.
Dice aquí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahvé, y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Entonces, para hacer una historia larga, breve, quiero decir que aquí tenemos la posibilidad en el Antiguo Testamento prevista de que en el caso de un divorcio, y ahora no entramos tanto en el tema del por qué, pues podría haber lo que hoy, no sé, posiblemente se llama un acta notarial o algo así, un acta de divorcio, un documento, pues similar al que podemos tener hoy de un juzgado, que certifica simplemente que este matrimonio se anula y también se consta la razón, porque es así. Y con esto en la mano, pues la mujer en ese caso, porque la mujer en sí no tenía el derecho de divorcio por su propia iniciativa, pues podría casarse de nuevo. Pues lo primero que nos llama la atención aquí en ese texto es que Jesús dice que os mandó Moisés, y ellos dijeron, Moisés permitió. Es muy curioso el cambio de palabras. No dice Moisés mandó, sino Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando no de un mandamiento, estamos hablando de una concesión, porque el tema del divorcio es una realidad, también hoy en nuestra sociedad, y acaba de decir también dentro de la iglesia, infelizmente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, lo que la historia aquí realmente habla de un procedimiento legal, y ahora, como ya dije, no voy a entrar en las razones, pero de un procedimiento legal, digamos, para establecer una forma, digamos, de separar un matrimonio. Porque como es un fenómeno que está, y respectivamente si lo consideramos bueno o malo, y enseguida vamos a hablar de ello, se le da una formalidad a ese fenómeno. Pero Jesús en el versículo 5 pone ahora pone ahora de manifiesto cuál es la intención realmente detrás del matrimonio. O sea, la meta de un matrimonio obviamente no es el divorcio. O sea, lo que quiere Dios de esa unión es otra cosa, y de eso Jesús ahora habla. Es una concesión, no un mandamiento. Y ahora Jesús expone lo que ha sido la intención de Dios desde el principio de la creación del hombre. Y esto vale la pena que lo miremos un poco con lupa, porque es bastante interesante, sobre todo comparándolo con los tiempos que corren. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Aquí dice en el versículo 6, pero al principio de la creación, el versículo 5 dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento. Quiere decir que Jesús, al citar de Deuteronomio capítulo 24, dice, bueno, la razón por que Dios pone esto, no es porque esto sea algo que sea una opción, sino es, para decirlo así, una solución de emergencia. O sea, ya que hay divorcio, ya que hay gente que se separan, por lo menos que se hagan de una forma ordenada y, vamos a decirlo de cierta manera, legal. Pero de ninguna manera esto es algo que es la intención de Dios. O sea, esto es muy importante,
Y para decirlo de una manera más general, y lo digo así en términos generales, el divorcio nunca es una opción, digamos, deseable. Pero ya que muchas veces ocurre, esto no quiere decir tampoco que es el final de todas las cosas, sino ahí en el reino de Dios entra algo que se llama el perdón y se llama la posibilidad de empezar de cero. O sea, nunca es una opción como dice, vale, pues si no esto, pues el otro, y no pasa nada. Sí pasa algo, por supuesto que pasa algo, porque no es el plan de Dios. Y ahora lo que Jesús explica ahora es la intención para el matrimonio. Y dice aquí en el versículo 6, y se refiere a la historia que acabamos de escuchar del capítulo 2 de Génesis, del capítulo 1 y del capítulo 2, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En Génesis capítulo 1, en los versículos 27 y 28, los que acabamos de escuchar en la lectura de la palabra de Dios, tenemos la descripción de la creación del hombre y de la mujer, de Adán y de Eva. Dicho sea de paso, la forma como Jesús trata esa historia no deja lugar a dudas, con muchos que esto molesta a algunos, que Jesús toma esa historia en un sentido literal y histórico. O sea, Él lo trata como una historia real, no simplemente como una historia simbólica, sino Él parte del hecho de que Adán y Eva realmente existieron, que eso es lo que pasó y que es un relato histórico. El que tenía la idea del matrimonio, el que se lo inventó es Dios. Es un regalo para todo el mundo. Por cierto, no solamente para los creyentes, ¿vale? Sino es algo para todo el mundo. Forma parte de lo que podríamos llamar la gracia general de Dios o la gracia universal de Dios. Y de hecho lo que vemos en esa historia de Génesis 1 es que Dios, para decirlo así, casó la primera pareja. El texto hebreo es muy tajante en su afirmación que Eva era un regalo para Adán, pero un regalo que estaba, digamos, a la altura de Adán. Sería muy interesante estudiar el texto del Génesis con más detalle, pero nos va a faltar tiempo en esta mañana. Pero hay una expresión en hebreo que es muy curiosa, que tal vez lo más cercana que tenemos hoy en día es, yo no sé si os gustan los puzzles, esos puzzles donde tienes que poner cosas juntas, a mí me traen de cabeza, pero es que hay gente que le gusta perder su tiempo y lo hace, bueno, perdón, espero que no ofende a nadie. Pero entonces, pues esas partes, o sea, cuando pones un puzzle juntos, hay partes que aunque todos parecen iguales, solamente hay dos que encajan exactamente y con mucho que aprietes, cuando uno encaja, pues no es el idóneo. Y esa palabra idóneo, pues en el hebreo pone mucho énfasis sobre el hecho de que Eva encajó perfectamente para Adán. O sea, es como un puzzle que es exactamente la parte idónea, la única parte que en ese sentido encaja. Quiere decir que luego, en su conjunto, para decir, pues forman un puzzle de dos piezas, ¿vale? Bueno, me imagino que una cosa así no existe, pero para ponerlo, pues de alguna manera en un contexto que podamos entender. Es un ser, Eva, por lo tanto, que corresponde a Adán y a la inversa también. Luego también me parece muy importante que el texto dice muy claramente, y otra vez simplemente estoy intentando hacer los contrastes con cosas que hoy por hoy pues ya no son así sin mencionarlo explícitamente. El texto habla explícitamente de una relación entre hombre y mujer, no entre mujer y mujer y hombre. Y la Biblia dice muy claramente aquí por implicación y en otros lugares explícitamente de que cualquier otra forma de relación
homosexual, por ejemplo, no entra de ninguna manera en los planes de Dios. Bueno, esto posiblemente hace 15 años no era necesario tal vez insistir tanto en ello, por lo menos no en el marco de una iglesia. Queridos hermanos, los tiempos han cambiado y han cambiado radicalmente. Y es bueno que esto se grabe porque las cosas hoy por hoy no son ya infelizmente como eran, y hay que decirlo muy claramente. No es lícito ni es algo que Dios desea, aunque las leyes 100 veces lo aprueban, las leyes humanas. Luego también la Biblia dice muy claramente, en ese texto por implicación, en otros textos explícitamente, que cualquier relación fuera del matrimonio o antes del matrimonio se considera lo que la Biblia llama fornicación. Quiere decir que es una relación sexual ilícita y por lo tanto algo que Dios no quiere. Todo esto está resumido en el 7º mandamiento cuando dice no cometerás adulterio. Lo que tenemos aquí en esa historia, lo que es el trasfondo de la historia, es simplemente el plan de Dios para el matrimonio. El matrimonio y por ende la familia es la base, la pieza clave de lo que es nuestro Estado y nuestra sociedad. Y por lo tanto es lógico, como el diablo tiene la intención de destruir siempre, que él ataque por aquí. Y si algo nos llama la atención es que la familia, tal y como Dios la quería y tal y como es expuesto esto en ese pasaje, bueno, yo no voy a decir que está en vías de extinción, pues gracias a Dios no hemos llegado hasta tal punto, pero está en peligro, está en grave peligro. Es que hoy por hoy, por ejemplo, un matrimonio que se adapta o que toma en serio el marco que la Biblia pone, automáticamente, bueno, en la iglesia espero que no ocurra, pero la gente que está fuera automáticamente pues se extraña. ¿Y por qué? Bueno, me imagino que conocéis las estadísticas que dicen que el 90%, por lo menos de los hombres en este país, consideran lo que se llama una aventura extramatrimonial realmente como la cosa más natural del mundo. Bueno, si las estadísticas no mienten, y creo que en ese caso no mienten. O sea, quiere decir que es normal, o sea, lo que hoy por hoy se considera normal, la Biblia dice muy claramente que no es así. Es una anécdota curiosa que cuando los comunistas se hicieron con el poder y formaron la Unión Soviética, allá a partir de entre los años 1917 y 23, por lo menos durante los tiempos de Lenin se proclamaba, bueno, que iba muy en consonancia con las ideas, el amor libre, lo cual quiere decir que la familia como tal, para los marxistas de aquella primera generación, era un modelo pasado de moda. Entre otras cosas porque era el modelo, digamos, bíblico, y ellos, claro, de la Biblia no querían saber nada, y como había que crear el nuevo hombre, el hombre socialista, pues el tema de la familia era un tema que ellos consideraron ya completamente secundario. Hasta tal punto llegó el caos que cuando Stalin se hace con el poder en el año 1924, él da marcha atrás. O sea, da marcha atrás y pone la familia tradicional, en ese sentido casi bíblico, bajo protección especial del Estado. Y así curiosamente fue hasta la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991. Porque incluso ellos se daban cuenta de que un Estado, incluso un Estado que se siente llamado para formar una nueva sociedad, no puede existir sin ese elemento fundamental que es la familia. Otra cosa que aprendemos de estos versículos es que Dios es el autor, y ahora para hablar un poco más positivo, del matrimonio y por lo tanto de la sexualidad. O sea, si decimos que hay relaciones sexuales ilícitas, y aquí estamos
hablando de algo. También quiere decir que dentro del matrimonio, el sexo, las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer es algo completamente lícito y para disfrutarlo, y esto es muy importante. Y eso a veces también hay que decirlo. Lo que nos parece casi normal, hoy por hoy no siempre fue normal en la Iglesia. Es que en la Iglesia llevamos una historia muy larga, que de hecho esto viene de los tiempos, bueno, viene de la filosofía griega, donde al cuerpo realmente se le consideraba pues algo que habría que, bueno, no darle demasiado importancia. Lo importante era el espíritu, ¿vale? El espíritu era lo que para los griegos era importante, el cuerpo no. Por lo tanto, la idea para los griegos de una resurrección física les llenaba realmente de desprecio. ¿Os acordáis que cuando Pablo predica en el Areópago, en Atenas, cuando llega al tema de la resurrección, los filósofos que hasta el momento le habían escuchado pacientemente, dicen, bueno, vamos a dejarlo porque ya empieza, digamos, a hablar de cosas que son absurdas, ¿vale? No les interesaba el tema. Y por lo tanto, fue uno de los tragedias de la Iglesia realmente, cuando en los primeros siglos los padres de la Iglesia, por lo menos algunos, intentaban emular la filosofía griega para ganarla para Cristo, de cierta manera, pero a la vez helenizando la doctrina cristiana. Bueno, de allí pues tenemos el tema del monasticismo, de ahí, por ejemplo, tenemos una enemistad sobre todo lo que es en contra de lo que es físico. Se consideraba durante muchos siglos en la Iglesia, por ejemplo, a un monje, una monja, una forma de vida más sagrada y más santa y más agradable a Dios que, por ejemplo, un matrimonio, que era para aquellos que, bueno, que no sabían de alguna manera controlarse o controlar sus impulsos. Sin embargo, esto era el gran logro, y bueno, hago ese pequeño excurso histórico porque es muy importante. Los reformadores, el primero Martín Lutero, en el año 1900, creo que era en 1523, se casa con una monja, ¿vale? Con la Catalina. Y esto, bueno, aparte de que era una historia de un verídico amor que es muy interesante, casi era algo programático. Porque lo que Lutero demostraba con esto es que esa idea de que el matrimonio es una cosa secundaria es absurda y no es lo que Dios quiere. Y era muy importante hasta el día de hoy, los que creemos en los principios de la Reforma que se basan en la palabra de Dios, insistimos una y otra vez de que el matrimonio es un regalo de Dios para nosotros, para que lo disfrutemos realmente. Y eso, bueno, implica muchas cosas. Por ejemplo, casarse también significa salir de la autoridad de sus padres y unirse con su mujer. Se forma un hogar aparte. Por eso no es buena idea de que los suegros o la suegra o las suegras, digamos, se meten continuamente. Bueno, eso lo digo, yo no sé si aquí hay suegras, si no algún día pues vais a hacerlo, o suegros. En el momento, cuando se forma un nuevo hogar, eso hay que respetarlo, ¿vale? La familia es importante, eso sí, sigue siendo importante en un país como España, pero hay que respetar la independencia de una familia. Y sabéis perfectamente que esto no siempre ocurre y no es bueno para un matrimonio. Luego dice ese texto que ambos formarán una sola carne. Eso es muy interesante, pues otra vez casi uno tiene ganas de dar una pequeña clase de hebreo, porque lo que tenemos aquí realmente es un fenómeno que es curiosísimo. Una sola carne quiere decir que se anulan las personalidades de ambos, y la respuesta es no. En un matrimonio sigue habiendo dos personas, sin embargo, hay una unidad a los ojos de Dios. Y el hebreo, para expresar unidad, pues tiene dos palabras.
hay una unidad que allí se puede usar una palabra que significa unidad completa, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, se juntan, por ejemplo, dos sustancias y se mezclan de tal modo que ya no se pueden diferenciar, podemos usar una palabra hebrea que significa unidad total. La palabra que se usa en ese caso es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en relación con la Trinidad, o sea, con el hecho de que Dios el Padre y el Hijo son uno. Y es una unidad de la misma manera como lo tenemos en el matrimonio, que es una unidad funcional, pero a la vez se pueden diferenciar las dos personalidades. Bueno, eso tal vez es un poco teórico. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, quiero decir con esto simplemente que un matrimonio se considera en los ojos de Dios como una unidad. No son dos, es uno, pertenecen juntos, pero a la vez no se anulan las características de cada uno. Y de eso se deriva el hecho de que, por ejemplo, si en un matrimonio uno siempre tiene que ceder y el otro siempre gana, no es buen asunto, ¿vale? Ambos conservan sus características, su idiosincrasia, podríamos decir, y se enriquecen mutuamente. O sea, en el momento cuando uno empieza a poner sus condiciones y se decide todo a mi manera, en ese momento estamos ya minando realmente la unidad de un matrimonio. Y luego, pues, otra cosa que está implicado en ese texto, que es una relación permanente, ¿vale? Una sola carne. O sea, de hecho, cuando dice que el hombre estará junto con su mujer, pues el texto del Génesis realmente habla como si el hombre pegase a su mujer, es como pegamiento. Ahora, si tú coges algo que se ha pegado y intentas pues separarlo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de un papel, o si son sustancias frágiles, pues normalmente lo que tienes es un destrozo. O sea, tú no puedes separar dos cosas que se han pegado sin dañarlas. Y no hay nada más frágil que la naturaleza del hombre. Y cuando digo hombre lo uso en el sentido genérico, un hombre y una mujer. O sea, tú los separas y no tengo que explicaros que allí quedan secuelas. Se puede, claro que se puede, por supuesto que se puede. Pero significa sufrimiento, significa heridas. De hecho, en la escala del estrés que los psicólogos han puesto, el segundo factor que causa más estrés en una vida humana después de la muerte del cónyuge es la separación. O sea, es un estrés tremendo normalmente para ambas partes. No hay nada como una separación o un divorcio indoloroso. Ahora, Jesús dice finalmente, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto no es un mandamiento, es una recomendación. El texto nos dice, el hombre jamás en ningún caso puede separar, y acabo de decirlo, por supuesto se puede. Se rompe un pacto, se rompe una relación, quedan heridas, pero no es lo deseable. Realmente la cosa hizo tanto impacto en los discípulos que en el versículo 10 finalmente ellos vuelven. Y en un momento tranquilo, aquí dice en casa, bueno, no sabemos en qué casa estaban, le preguntan de nuevo sobre el tema. Y Jesús, sobre todo, bueno, me imagino que aquí el caso era el tema del adulterio. Aquí dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Se puede decirlo más alto, pero no más claro. O sea, el separarse o el divorciarse simplemente por razones porque, bueno, ya dicho desde el punto de vista del hombre, porque encuentro otro que me gusta más, no es ninguna razón. Va en contra de lo que Dios quiere de nosotros.
Y luego dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y es muy curioso, porque algunos dicen, pero en aquella sociedad la mujer no tenía ese derecho. ¿Y por qué Jesús lo menciona? Bueno, porque no tal vez, estoy seguro que veía que las cosas iban a cambiar y que llegaría un tiempo cuando ambos pueden pedir esto. Y lo que dice aquí muy claramente es que da igual si es el hombre o si es la mujer. El romper un matrimonio no es algo que Dios quiere. Ahora, llegando a ese punto, uno se pregunta, ¿y si pasa? Si pasa, si ya la cosa ha pasado, incluso tal vez antes de convertirme, o después de convertirme y por la razón que sea, pues el matrimonio se ha divorciado, entonces ¿qué? Y la respuesta es, y lo voy a intentar darlo de una forma sencilla y fácil. Cuando se rompe un pacto, porque el matrimonio es un pacto, bueno, hemos tenido el pacto de Israel, que Israel en repetidas ocasiones ha roto el pacto con su Dios. Esto ha llevado al hecho de que Dios repudió a su pueblo, o que Dios dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Podríamos dar los ejemplos en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de David, o en los tiempos de los últimos reyes de Judá, por ejemplo. Dios una y otra vez volvió a ser fiel. De hecho, podríamos hablar del profeta Oseas, y sabéis que él tenía que casarse con una adúltera, precisamente por mandato divino. Me imagino que habéis leído la historia en alguna ocasión. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere decir esto? Quiere decir, aunque un pacto se rompe, lo cual es doloroso y lo cual es difícil, no es el final. Porque Dios puede arreglar la vida de una persona aunque se hayan cometido errores, aunque se hayan cometido pecados. Y esto es lo importante. Jesús dice a la mujer adúltera en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 7, no lo hagas otra vez, ¿vale? A la mujer en samaritana en Juan capítulo 4, que ha tenido 6 hombres y el que estaba con él de momento no era su hombre, ella no la rechaza, sino ella se da cuenta que realmente lo que necesita es salvación, es perdón de Dios. Y por lo tanto, la Biblia nos dice muy claramente lo que es el matrimonio. Aquellos de vosotros que estáis casados y tenéis ese regalo de Dios que es vuestro esposo o vuestra esposa, cuidad esto como una prioridad en vuestras vidas. Es el regalo de Dios para ti. Y trabajar en un matrimonio para que este matrimonio sea fuerte a pesar de las tempestades que hay, y las hay, tiene que ser nuestra prioridad siempre. Un divorcio no es una solución. Un divorcio, aparte, de hecho, es un mal negocio, pero sobre todo es un mal negocio con Dios. Y tenemos que hacer todo lo posible, en primer lugar, para que no lleguemos a ese punto. Y si hay problemas, hacer todo lo posible para que esto se arregle. Dios quiere que llevemos matrimonios fuertes, matrimonios que le agraden. A pesar de las diferencias, también para un matrimonio es muy importante, si Dios perdona, también tenemos que perdonarnos mutuamente. Y también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, que es también un factor muy importante. Pero yo quiero animar en esta mañana de los que estáis casados, de considerar el trabajo en vuestro matrimonio, y es un trabajo como una prioridad de vuestras vidas. La vida puede traer muchos disgustos,
Pero cuando uno está fuertemente unido en un matrimonio sólido, las tempestades de esta vida se viven con más facilidad. Y como último consejo, cuando estamos intentando hacer nuestro matrimonio fuerte, no te preguntas nunca qué es lo que debería hacer el otro, sino pregúntate qué es lo que yo puedo hacer para que esto funcione mejor y según la voluntad de Dios. De esto Pablo tiene mucho que decir, Pedro también. Pedro habla, por ejemplo, del hecho de que tenemos que considerar a las esposas como los vasos frágiles. Habla de cuidado. Habla de que, bueno, estoy hablando ahora del punto de vista del hombre porque es curioso que Pablo y los demás autores casi siempre hablan de ese punto de vista. O sea, parece que el que tiene la última responsabilidad para que el matrimonio funcione bien, curiosamente, desde el punto de vista bíblico, no es la mujer, es el hombre, somos nosotros. Y somos nosotros los que llevamos una buena parte de la responsabilidad cuando la cosa no funciona, porque casi siempre no cumplimos con la responsabilidad que la Biblia nos da. Vamos a terminar aquí, vamos a hacerlo con una oración y oremos por nuestros matrimonios, que es uno de los blancos preferidos de Satanás en nuestros tiempos, sin lugar a duda. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte esos versículos que acabamos de leer. Tú te has inventado el matrimonio y has puesto unos principios. Señor, es un regalo que tú das a los hombres, un regalo para disfrutarlo. Y Señor, muchas veces somos capaces incluso de estropear los regalos más bonitos que tú nos das. Te pido, Señor, por los que estamos casados aquí, entre los que estamos presentes y los que hoy no pueden estar. Señor, que tú hagas nuestros matrimonios fuentes de inspiración, de fuerza, y no permitas que Satanás lo use para destruirnos. Pedimos, Señor, que donde hemos actuado mal también frente a nuestro cónyuge, Señor, que tengamos siempre el valor de pedir perdón. Y no solamente para pedir perdón, sino también para darnos cuenta que siempre hay cosas que hay que cambiar y que se pueden cambiar. Señor, nadie de nosotros es cautivo de sus costumbres, cautivo de sus costumbres, Señor. Y pedimos que también los hijos que salen de nuestros matrimonios puedan ver en el amor que tenemos el uno por el otro lo que es tu voluntad para un matrimonio. Señor, que los hijos puedan ver en sus padres el ejemplo a seguir. Señor, esto es mucho pedir, pero te pedimos que tú lo hagas, que hagas ese milagro. Señor, y pedimos por tantos matrimonios que en este mismo momento están a punto de romperse, y ya no digo en el mundo, sino en nuestras propias iglesias. Señor, te pido que tengas misericordia y que esas personas que están sufriendo lo indecible, bajo los egoísmos de todos los días, bajo un mundo que nos quiere enseñar cosas en contra de lo que tu palabra nos dice, Señor, que cada uno que esté en una situación así puede parar un momento en el camino, recapacitar y volver a lo que tú quieres de ellos. Señor, ten misericordia y te lo pedimos en tu nombre. Amén.